Me senté en la mesa de madera dora de la sala, con la palma de la mano recorriendo una y otra vez una ranura en el descansabrazos del sillón. Esa ranura no estaba ahí por accidente. George la había tallado con su navaja durante el primer año que nos mudamos a esta casa. Me dijo: este lugar es para que me esperes, así como esperábamos juntos a que floreciera la primera rosa de cada primavera. Ahora, los rosales del jardín estaban en plena floración, moviéndose suavemente con el viento, como si susurraran algo desde el pasado. Todavía recuerdo haberlos plantado yo misma, los primeros que George y yo cuidamos con tanto cariño, y ahora, esta casa vieja solo me tiene a mí, callada de una forma que asusta. Tan silenciosa que el tic-tac del reloj suena como un recordatorio de que el tiempo sigue pasando. Y yo sigo aquí, sola. Ya no hay nadie que me llame a cenar. Ya no se escuchan los pasos apresurados de Miles bajando las escaleras pidiéndome que le cuente otra historia. George se fue, hace 3 años, de repente, como un rayo en día soleado. Y Miles, ya hace tiempo que no regresa. La Navidad pasada, le mandé galletas, Max me ayudó a envolverlas con varias capas de papel aluminio, pero hasta hoy, ni una tarjeta, ni una llamada. Si no fuera por el correo que me envió hace unos días, pensaría que me había borrado de su vida por completo. Miles escribió: mamá, estos días he estado muy ocupado. A Mary la acaban de cambiar de puesto. Yo sigo metido en un proyecto. Max necesita que lo llevemos y lo recojamos todos los días. Está un poco complicado todo. Si tienes tiempo, ¿podrías venir allí a ayudarnos un poco? Tenerte cerca me ayudaría a concentrarme más en el trabajo y también podríamos estar más tiempo juntos. Leí ese mensaje una y otra vez, sin saber si realmente era una invitación, pero no importaba cuán cuidadosamente lo hubiera escrito, mi corazón se estremeció. Por un instante, vi una chispa de esperanza. Tal vez era una oportunidad, una puerta que se abría para volver a su vida. Ese mismo día, tomé una decisión. 3 días después, llamé a una agente de bienes raíces. Ella se sentó en mi cocina, hojeando los papeles. ¿Está segura de que quiere vender esta casa? Su esposo se la dejó. ¿No prefiere conservarla? Sonreí con tristeza. Estuvimos casados 40 años. Primero se fue de la casa y ahora se ha ido de verdad. Quiero estar cerca de los que aún están vivos, ¿me entiende? Revisé mis cuentas. Entre mis ahorros y lo que obtendría de la venta, sumaban cerca de $500,000, suficiente para vivir tranquila el resto de mis días, pero no me iba por el dinero, solo que ya no quería seguir sentada sola en ese sillón, viendo cómo las rosas florecen, se marchitan y vuelven a florecer, una y otra vez, sola. Cuando empecé a empacar, corté la rosa más hermosa del jardín, envolví su tallo con una servilleta húmeda y la guardé con cuidado en mi bolso. A George le encantaba esa rosa. Crecía justo al lado de la ventana de la cocina y siempre era la primera en florecer. Le susurré: «Te vienes conmigo». Esa mañana me paré en el porche y miré hacia atrás. La casa vacía se sentía como una cáscara hueca de una vida que ya no era mía. No lloré, solo cerré la puerta suavemente, tal vez por última vez. La luz afuera del aeropuerto era fría, como metal pulido. El aire estaba seco y la ciudad tenía ese olor indefinible, extraño pero familiar, como cuando una sale por primera vez de casa. Miles no fue a recogerme, solo me mandó un mensaje: «Mamá, tuve una videollamada de último momento, toma un taxi, la puerta tiene teclado». Me subí al taxi y me senté en silencio en el asiento trasero. Observaba cómo el mundo pasaba lentamente por la ventana, como aquel día en que lo acompañé a tomar el autobús hacia la universidad. Ese viaje también fue un antes y un después, como hoy. Hace mucho que no me abraza como antes, ese abrazo
fuerte, decidido, como si nunca quisiera soltarme. Esta vez no hubo abrazo. El chofer me ayudó a subir la maleta por los escalones de la entrada. Toqué el timbre. Unos minutos después, Mary abrió la puerta. Su sonrisa era perfectamente educada, correcta. «Hola, Adela. ¿Todo bien con el viaje? Pasa, Max está terminando su clase en línea. Ahorita baja a saludarte». Asentí con la cabeza. Se veía más formal que en la última foto que vi, vestida con traje sastre, el cabello perfectamente peinado. No alcancé a decirle gracias cuando ya se había dado la vuelta. La casa que rentaron no era pequeña, pero la sala era un desastre. Juguetes de Max por todos lados, los platos del desayuno seguían sobre la mesa del comedor. El aire olía a leche vieja y shampoo de bebé. «Tu cuarto está por aquí», dijo Mary, señalando una puerta en la planta baja. «Limpiamos un poco el cuarto de tiliches del sótano. Quizás te tengas que adaptar unos días, pero no es gran cosa». Seguí sus pasos. Una escalera empinada bajaba hacia un espacio medio subterráneo. Yo no necesitaba mucho, solo sonreí levemente. «Con que tenga cama está bien». Sí, tenía cama, pero era una cama individual, pegadas bibis a la pared junto a un escritorio viejo. Las paredes tenían manchas de humedad y algunas cajas polvorientas estaban apiladas en las esquinas. Respiré hondo. No sentía tristeza, tampoco alegría, solo esa sensación de tierra removida, vacía, pero lista para algo nuevo. Cuando me acomodé, una punzada constante me recorrió la rodilla, esa vieja molestia que siempre volvía cuando el aire se sentía pesado. Abrí la maleta y con cuidado saqué la rosa. Aunque ya se le notaba el paso del tiempo, aún guardaba su forma. Encontré un vaso, lo llené de agua y dejé la rosa sobre el escritorio, justo bajo la única ventana mediana del sótano. «Aún así te viniste conmigo», le susurré. Esa noche, Max bajó las escaleras. Llevaba un suéter con dinosaurios y se quedó en el rellano mirándome un instante antes de fruncir la cara. «¿Cuándo te vas ahora?», soltó. Me quedé congelada, a punto de contestar cuando la voz de Mary sonó desde la cocina. «Max, no hables así». «Pero papá dijo que solo vienes por poquito», murmuró. «Que apenas terminas de verme, ya te vas a tu casa». Me quedé parada al pie de las escaleras, viendo cómo su sombra subía. Sentí que estaba viviendo en el recuerdo de otra persona, como si actuara en una escena que ya no era mía. Cerré la puerta, me senté al borde de la cama y escuché el sonido de los platos y las voces apagadas de arriba. Estaban cenando. Nadie me llamó. Miré el reloj que George me dejó. Marcaba el tiempo como siempre, parejo como todos estos años, sin cambiar. Pero yo sabía que algunas cosas ya no eran las mismas. Habían cambiado para siempre. Al día siguiente me desperté temprano, no por haber dormido bien, sino porque el dolor en la pierna era insoportable. El sótano estaba húmedo y frío, y apenas logré cerrar los ojos en toda la noche. Las sábanas eran una solución al paso, apenas una capa ligera que no detenía el aire helado que se colaba por las esquinas. No importaba cuánto me acurrucara, me senté y vi la rosa, que ya casi estaba marchita. La ventana era la única entrada de luz y ni eso era mucho, toda llena de polvo, como todo ahí. Extrañaba mi hogar, no la casa, sino esa sensación, ese aroma a pan recién hecho, el sol entrando por el balcón, la cocina siempre viva con calor. Como a las 9, subí las escaleras con las rodillas duras crujiendo como puertas viejas. Mary ya iba saliendo. Llevaba tacones y un traje formal. En una mano el café, en la otra, el celular dándole duro a la pantalla. «Buenos días, Adela», dijo sin verme. «Hay tostadas en el refri. Max está en la sala. Voy tardísimo, hablamos en la noche. Tarde o temprano me iban a dejar entrar». Fue igual cuando Mary apenas había tenido a Max. Miles andaba hecho trizas sin poder con él mismo, pero aún así, en plena noche,
Llamaba y preguntaba: «Ma, ¿por qué Max no deja de llorar?». Yo le decía cómo cargarlo, cómo darle golpecitos suaves en la espalda. A veces no decía nada. Solo necesitaba oír una voz conocida. Así que pensé que esta vez también solo requerían tiempo. Traté de hacer la cena. Nada complicado. Pollo al horno con papas, usando una botella de aceite de oliva que me traje desde casa. Era el favorito de George. La cocina estaba llena de cosas, todo encima de todo, las especias hechas un caos y sin orden, pero fui hallando lo que necesitaba, poco a poco. Todo eso mientras intentaba convencer a Max de que terminara su tarea. A medio camino se quejó: «Abuela, no quiero hacer esto, es para mañana, escríbelo tú». «No, mi amor, dime qué quieres poner y yo te ayudo». Lanzó el lápiz con fuerza. «Eres tan necia, te dije que lo escribas». Me quedé fría. Antes de que pudiera decir algo, se fue furioso a su cuarto y azotó la puerta. Su cuaderno quedó abierto, a medias. Unas palabras estaban ahí, garabateadas, pero al menos lo había intentado. Cuando terminé la cena, Mary entró a la cocina y frunció el ceño. «Adela, gracias por cocinar», dijo con tono calmado pero cortante. «Pero estamos intentando que Max se haga responsable. No es bueno que le cumplas todos sus antojos». Levanté la mirada. «No lo hice solo por él. Sé que lo haces con buena intención», me interrumpió, aún amable pero firme. «Pero ya está muy acostumbrado a hacer lo que quiere. Estamos trabajando en ponerle límites». Asentí en silencio. Miles llegó mientras comíamos. Se veía agotado. Me saludó con la cabeza como si fuera cualquier vecina. Puse los platos en la mesa y me senté callada, esperando a que empezaran. Apenas tocaron la comida. Max solo picó unas papas. «Esto no sabe como la sopa de mamá», dijo. Le sonreí poquito. Le puse romero, solo un poco. Miles tragó saliva. «Ma, justo hablamos hoy. Si piensas quedarte más tiempo, quizá podríamos ver cómo dividir la renta». Mi tenedor se quedó en el aire. «No digo que debas», agregó rápido. «Solo que, tú sabes, aquí todo cuesta y seguimos intentando juntar para el enganche». Me quedé callada un momento antes de responder. «Lo entiendo. Si están apretados, lo entiendo». «Qué bueno», dijo él, aliviado. «Porque este mes andamos muy cortos». Ya no hablé mucho después de eso. Tampoco lavé los trastes. Bajé las escaleras y tomé la rosa. Sus pétalos ya estaban cayendo, el agua casi seca. La volví a llenar con cuidado en el fregadero, sin hacer ruido. A la mañana siguiente, Miles me sentó como si fuera una clienta para hablar del pago. Me encontré en el balcón, con el celular en la mano, buscando entre mis contactos hasta llegar a Beatrice. La llamada apenas sonó 2 veces. «Hola», dijo ella. Su voz bajita pero lista. «Hermana, justo pensaba en ti. ¿Qué pasa?». Dudé y luego solté. «Quiero irme contigo unos días. No quiero ser problema. Solo. Necesito salir de aquí». Se quedó callada, quizá imaginando cómo me habían tratado. Después habló firme y cálida. «Vente ahorita, voy por ti. No expliques nada y no te sientas mal por irte». Por un momento sentí que iba a llorar, pero no empecé a empacar de inmediato. Me quedé ahí tranquila, sentada bajo el sol, dejando que me envolviera los hombros. Miré hacia abajo, al estacionamiento. Ahí estaba la camioneta blanca de Mary, perfectamente alineada, igual que su Max, siempre tan medido. Salió al garaje y al verme en el balcón se sorprendió. «Abuela, ¿te vas?». Asentí con suavidad. «Tu abuela Beatrice va a venir por mí. Me voy a quedar con ella un tiempo». Frunció la frente. «Pero, ¿me compras la consola antes de irte?». «Tony ya tiene la nueva. Soy el único en la clase que no la tiene». Le regalé una sonrisa agotada y le solté. «Max, hay cosas que uno no puede esperar que los demás te den». No dijo nada, solo frunció aún más el ceño y se metió de nuevo.
cerrando la puerta de un portazo. Bajé las escaleras y saqué la maleta que nunca terminé de deshacer. El cierre ya se atoraba de tanto abrirla y cerrarla. Tomé la rosa, ya marchita casi del todo, la envolví con cuidado y la puse encima de todo lo demás. Ellos seguían allá arriba, en su rollo, concentrados en lo suyo, y no quise meterme. Apenas estaba por abrir la puerta principal cuando Miles salió desde la cocina. ¿De veras te vas?, preguntó. Lo miré directo y mi voz salió bajita pero segura. Por ahora. Soltó un suspiro. Pensamos que tal vez podrías cubrir tú sola la renta, pero si se te complica, igual y podríamos pasarte algo, pa' lo básico. No, le solté sin rodeos. Mary pasó con la mochila de Max colgada. Me lanzó una mirada de lado. Mantente en contacto, Adela, que te vaya bien. Asentí. Al salir, saqué la llave de la casa del bolsillo y la dejé atrás de la macetita justo junto a la puerta, en el mismo sitio donde siempre escondían la de repuesto. No me iba a llevar nada de ellos, ni sus cosas, ni su cariño. Solo la rosa. La troca gris de Beatriz entró despacito por el caminito y se paró justo enfrente de la casa que rentaban, Miles y Mary. El jardín del frente acababa de ser recortado, medio al aventón por la empresa que lo cuidaba. Me quedé ahí, en la brisa, con el abrigo bien cerrado. Apenas se bajó, Beatriz abrió los brazos de par en par. Ya estoy aquí, hermana, no digas nada, solo súbete al carro. No solté ni una palabra, solo asentí. Ese ardor tras los ojos seguía sin irse del todo, pero sabía como nunca antes cuánto necesitaba ese abrazo. Guardó mi maleta en la cajuela sin lío. No hablamos mucho. Encendió el estéreo. Dejó que sonaran unas rolas viejitas en la radio. Y tarareaba bajito mientras manejaba, como si me estuviera remendando el alma con calma, esperando sin prisa a que yo me sintiera lista para hablar. Miré por la ventana mientras salíamos rumbo a las afueras. Cruzábamos por el centro y luego nos metimos a una zona más viejita del lado este de la ciudad. Beatriz vivía en un dúplex remodelado, con un jardincito lleno de amapolas y romero. Un carillón de viento colgado cerca del porche sonaba cada vez que pasaba una ráfaga. «Ya llegamos», dijo bajando el vidrio. «Dime si esto no se siente más cálido que la casa de tu hijo». Asentí apenas, y se me escapó una sonrisa leve. «¿Y esas macetas en la ventana son tuyas?» «Claro», dijo con orgullo. «Los muchachos dicen que tengo mejor gusto que todos ellos juntos». Y sí, su casa era otra cosa. Apenas cruzabas la entrada y se abría una cocina bien iluminada que se conectaba con el comedor. Sobre la mesa, una canasta con plátanos frescos, nueces y unas tarjetas de cumpleaños que Elise, su nieta, le mandó la semana pasada. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, cenas de Día de Gracias, carnes asadas en el patio, viajes por carretera. Beatriz en cada rincón, Beatriz cargando maletas, Beatriz sonriendo con sus hijos. Su casa tenía eso, sentido, continuidad, gente que sí le importaba. Ella abrió la cortina del cuarto de visitas. «Esta recámara recibe la mejor luz», dijo. «El sol de la mañana entra directo por la ventana y le da a la cama, igualito que en tu cuarto de antes». No dije nada, solo abrí con calma el cierre de mi maleta y saqué la rosa, ya casi seca. Beatriz se acercó y la miró. «¿Sí la trajiste?» «Sí», murmuré bajito mientras la colocaba con cuidado en el jarrón de vidrio que ya tenía listo. «Todavía me acuerdo de ese rosal que plantó George. Es la última flor de ese rinconcito», susurré. Pensaba dejarla junto a la cama de Max, pero ni las gracias me dio. Ella suspiró. Su voz tenía ese calorcito, pero con firmeza. «Hermana, los malcriaste a todos. No es solo por los miles. Siempre has tenido ese miedo de quedar mal con alguien». Durante la comida, Marta, la hija de Beatrice, llamó por videollamada
La pantalla se llenó de movimiento y carcajadas. Sus 3 chavitos andaban correteando en la cocina mientras hacían pastelitos. Marta traía puesto un mandil y tenía un bowl en una mano y el celular en la otra. «Mamá, estamos haciendo la receta del Red Velvet que me enseñaste. ¿Y tú qué haces?» «Estoy comiendo con tu tía. Vino a quedarse unos días». «Tía Adela», dijo Marta sonriéndole a la cámara, «al fin te animaste. En cuanto salgan los pastelitos, te mando unos, aunque el betún sabe mejor cuando tú lo haces. Al verlos, algo tibio y bonito se encendió dentro de mí. Así que eso era lo que se sentía, que te tuvieran presente, que te extrañaran, ligero, como respirar aire de primavera después de un invierno que no se acababa. «Tu hija es mejor que mi hijo», le dije a Beatatrice con una sonrisa. Volví a mirar la pantalla. Los niños de Marta se empujaban riéndose, turnándose para decorar pastelitos. Una niñita con coleta se acercó y preguntó: «Tía abuela, ahora vas a vivir en casa de la abuela para siempre, ¿ya podemos ir a verte?» Asentí. «Claro que sí, y cuando vengan, les voy a hornear mi pastel de arándanos». Aplaudieron emocionados, sus vocecitas haciendo eco como un coro de alegría. «Mis hijos siempre dicen que la tía Adela era la mejor para las manualidades», agregó Marta con una sonrisa. Beatatrice me pasó el celular. «Escucha», dijo, «así es como la gente que de verdad te quiere trata a su familia». Después de la llamada, solté un suspiro silencioso. Beatatrice me miró, con esos ojos suavecitos pero claritos. No son más ricos que miles, ni más listos, pero son agradecidos, se acuerdan, dicen gracias. Eso es lo que hace a una familia. No dije nada. Se me apretó la garganta, pero por dentro, algo se empezó a soltar. Esa tarde fuimos al mercado. Beatatrice quiso caminar por la calle de los puestos de flores. «Ahí la luz está más bonita», dijo, «y corre mejor el aire». Traía una canasta llena de jitomates y fresas, y en algún momento, entre el olor a albahaca y el bullicio de la gente, lo sentí, esa sensación de estar viva de nuevo, presente, no solo de paso. De regreso a casa, Beatatrice soltó de pronto: «¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan sola?» No contesté enseguida, solo murmuré: «Es porque te la has pasado cuidando a todos como si fueran tus hijos», dijo, «pero nunca aprendiste a decirles que no». Bajé la cabeza. «No es que no vean lo que haces», continuó, «es que lo saben. Saben que no importa cómo te traten ni cuánto te quiten, tú no te vas, te quedas. Por eso ni se molestan en mirar atrás». Me picaban los ojos. Tenía razón. Fui a casa de los Miles creyendo que era para una reunión familiar, pero no hubo ni un rincón donde me sintiera en casa. No quería no irme. No necesitaban que fuera parte de nada. No importaba cuánto lo intentara. Para ellos, yo ya era alguien de paso, pero no era desechable. Tenía mi pensión, sabía administrar, podía volver a comenzar. Tenía valor, uno real, firme, que no se puede negar. Solo que pasé demasiados años sin querer aceptarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas. La cobija era de lino suave, con ese olor a sol. El aire estaba seco, en paz. Hasta el viento contra la ventana sonaba como canción de cuna. Soñé con una cocina llena de luz, una masa tibia creciendo sobre el mármol. Niños riéndose al fondo. George estaba allí, secándose las manos con un trapo de cocina. Nadie se tomó la molestia de preguntarme cuándo pensaba irme. A nadie le importaba cuánto dinero cargaba encima. Al despertar, la rosa sobre la mesita seguía ahí. Parecía un poco más viva que el día anterior. La vida en casa de Beatatriz fluía como un riachuelo sereno, constante, sin prisa, pero lleno de calor. Ya casi llevaba una semana quedándome con ella, y cada mañana arrancaba con el silbido de la tetera y sus cuidados al jardincito de hierbas. Luego íbamos al tianguis o nos dábamos una vuelta por el centro artesanal del pueblo. Los días pasaban suaves, como hinchándose de sol.
Solo le dije una vez a Miles, durante los primeros 2 días, que me había mudado con Beatriz y que no pensaba regresar. No volví a escribirle. Él tampoco marcó, ni para ver si estaba bien, ni para saber si Max había dicho algo grosero, ni para dar una explicación por lo que soltó en la mesa. Nada, solo silencio, como si ya supieran que me iba, como si mi presencia hubiera sido apenas un atraso. Aquella tarde, de pronto me acordé que había dejado mi viejo pastillero en casa de Miles sobre la mesita de noche del sótano, donde guardaba mi medicina para la gota, que solía reponer seguido en una farmacia de mi ciudad. Tras varios días sin tomarla, el dolor ya empezaba a regresar. Beatriz se ofreció a ir conmigo, pero no quise armar drama, así que, mientras ella salía a hacer unos mandados, pedí un coche y me lancé sola. La casa estaba igual que cuando me fui, el pasto todo crecido, los botes de basura tirados y el número de la casa colgando chueco. Metí el código y abrí la puerta sin hacer ruido. No se escuchaba nada más que el videojuego de Max tronando a todo volumen en el segundo piso. Seguramente estaba en plena partida de esas que se avienta por las tardes. Me fui directo al sótano. Todo estaba tal cual lo dejé. Las sábanas arrugadas, ese olor leve a humedad flotando en el aire y mi pastillero ahí, sin tocar, como si nadie se hubiera dado cuenta que ya no estaba. Lo agarré lista para largarme cuando escuché pasos arriba y luego la voz de Miles. Me congelé en las escaleras. Algo dentro de mí me dijo que no me moviera. Tarde o temprano tendrá que soltarnos algo, dijo él. Si no, olvidémonos de comprar esa casa. Mary respondió, pero tan quedito que no logré entenderle. Miles volvió a hablar, esta vez más fuerte. Nunca quisimos que se quedara tanto tiempo. De todas formas, la idea de invitarla era tantear el terreno, ver cuánto dinero tenía guardado, y ahora que ya se fue, no hay excusa para seguir posponiendo la compra. Solo hay que esperar a ver quién se rinde primero. Me quedé ahí, sin mover un músculo, el frío colándoseme en los huesos como corriente en diciembre. Así que eso era. No me invitaron por cariño, ni por apoyo, ni para que me sintiera parte de algo. Fui solo una pieza en su jugada, un punto más en su plan. No me trajeron por amor, me usaron como herramienta. Recordé entonces lo que Mary había dicho una vez, que el dueño quizá quería vender. En su momento lo ignoré. Jamás se me ocurrió que tuviera que ver conmigo. Pero ahora todo cuadraba. Mi presencia fue parte de una estrategia. Mi vida, mis ahorros, convertidos en moneda de cambio en sus negocios inmobiliarios. Apreté fuerte el pastillero y empecé a retroceder despacito, cuidando que la puerta no hiciera ni un solo ruido. Cuando regresé a casa de Beatriz, aún traía los dedos helados. Ella acababa de llegar del mercado, con una canasta llena de mandado en la mano. En cuanto me vio parada en el porche, corrió hacia mí. «¿Qué pasó?», preguntó frunciendo el ceño mientras metía la llave en la chapa. «Te ves muy blanca». No le respondí enseguida. No fue sino hasta que entramos, y ni siquiera me había quitado los zapatos, que hablé al fin. Escuché a Miles en la cocina, hablando con Mary. Ella se quedó fría, con las llaves colgando aún en la cerradura. ¿Y qué dijo? Miró la bolsa de manzanas que traía en la mano. Mi voz era tan bajita que casi no se oía. Le dije que la única razón por la que me hicieron venir fue para saber cuánto dinero tenía y que en verdad nunca fui bienvenida. Ya tenían todo planeado para hacer que les ayudara a comprar la casa. Beatriz dejó la bolsa en el piso y se giró por completo hacia mí. ¿De veras dijo eso? Asentí. Sus palabras exactas fueron: ella tendrá que darnos algo eventualmente, si no, nunca vamos a poder comprar esa casa. No dijo nada al principio, solo me miró, fija, en silencio, como esperando que dijera lo demás. Y lo dije, pero esta vez la voz no me tembló. No es que jamás se me cruzara por la mente echarles la mano, la verdad. Sí pensaba hacerlo cuando las cosas se acomodaran un poco. Incluso llegué a pensar que podía usar algo de lo que saqué al vender mi casa para ayudarles. Con el enganche, pero ahora lo tengo clarito.
Para ellos no soy su madre, soy su cajero automático, una patrona con cara amable. Beatriz soltó un suspiro. Su voz sonaba tranquila, aunque firme. Si decides ayudar, eso es generosidad, pero si no lo haces, no quiere decir que seas una mala persona. No me comprenden, dije, y el peso en mi pecho se sintió como una confesión por fin dicha en voz alta. La neta es que les da igual, lo único que les importa es si les sirvo para algo. Beatriz se me acercó y me tomó las manos entre las suyas. ¿Y entonces qué vas a hacer? Levanté la vista, mi voz salió serena, incluso en paz. Voy a comprar esa casa. Sus cejas se alzaron. ¿La quieren, no? Dije despacio. Pues no voy a impedir que la deseen, pero esta vez me voy a adelantar yo. Beatriz asintió, y vi un brillo en sus ojos, una chispa que jamás le había visto. Por fin lo ves, dijo. No estás robándoles nada, estás reclamando lo que vales. Esa misma tarde hablé con la agencia de bienes raíces, contestaron rapidito. Sí, la casa adosada estaba anunciada en privado. Los dueños eran una pareja mayor que ya se alistaba para jubilarse e irse a vivir a Florida. Querían vender pronto y buscaban a alguien que no les hiciera lío. ¿Puede hacer una oferta en efectivo?, preguntó el agente por teléfono. Hay otra persona interesada, pero su crédito sigue sin aprobación. Voy a pagar en efectivo, dije sin pensarlo. Mi voz salió firme, segura, sin titubeos, hasta yo me sorprendí de lo decidida que me oí. En ese caso, lo más probable es que usted tenga la preferencia, dijo el agente. Podemos hacer un recorrido virtual mañana, no hace falta que esté presente. Colgué y me quedé ahí, quieta, sintiendo el corazón retumbar por esa frase, pagar en efectivo. Esa frase me siguió dando vueltas más de lo esperado. Esa noche me senté junto a la ventana y bajé la rosa, que ya estaba a punto de marchitarse. Con unas tijeritas fui quitando con cuidado los pétalos secos y quebrados, hasta dejar al descubierto el centro de la flor, donde aún quedaba un poquito de color. Casi ya no, pero ahí seguía, y no pude tirarla. Esa rosa era como yo, sacada de la casa de otro, dejada de lado, seca, ignorada, como si ya no sirviera. Pero eso no era el final, solo era una señal. Esa versión de mí ya había terminado. Era hora de empezar de nuevo. Desde ahora viviría para mí. Unos días después, el agente volvió a marcar. Todo el papeleo está completo, señora Misa, de ella. Ahora usted es oficialmente la dueña de la casa adosada. Pronto habrá una inspección de rutina, añadió. Coordinaremos el horario con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y dejé mi taza de té sobre la mesa con toda la calma del mundo. Allá afuera, una ráfaga levantó tantito la cortina, moviéndola como si respirara despacito. Y por un segundo regresé a hace muchos años, cuando George me llevó por primera vez a la casita donde terminaríamos viviendo 3 décadas. El aire se sentía igualito. Me preguntó, ¿te ves viviendo aquí por el resto de tu vida? En ese momento ni lo pensé tanto. Solo sabía que él estaba emocionado, y con eso me bastaba. Pero ahora me tocaba a mí aprender a estar emocionada. Era sábado, el día que íbamos a visitar la casa. La agente ya le había avisado a miles de personas, pero no dijo quién era el comprador. Justo como yo quería, sin shows, sin más caras, solo la neta cuando hiciera falta. Beatriz insistió en ir conmigo. No voy a dejar que te le pongas enfrente sola a ese tipo. Le sonreí. Esta vez no voy a entrar con la cabeza agachada. Nos quedamos esperando justo afuera de la entrada del coto hasta que llegó la agente. Era una mujer asiática, rápida y al grano. Se movía con eficiencia y hablaba con un tono completamente neutral. Los inquilinos están en casa, dijo abriendo la puerta. Voy a pasar primero a decirles que ya llegamos. Me quedé viendo esa puerta, que conocía también. Por un momento imaginé a Max parado ahí, esa noche, pidiéndome la consola de videojuegos más nueva. En ese entonces pensé que solo era un chamaco berrinchudo. Ahora entendía que sus papás le habían enseñado desde chico a pedir siempre lo mejor.
Unos minutos después, la agente nos hizo una seña para pasar. Me puse firme, respiré hondo y entré a la casa que alguna vez conocí hasta en lo más profundo. Cada rincón, cada olor, todo seguía igualito. Mary estaba en el sillón, hojeando una revista. Miles estaba recargado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y esa cara de desconfianza. Cuando me vio, se le abrieron los ojos como platos. «¡Mamá!», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí?». No le contesté. Caminé directo al centro de la sala y me giré hacia la gente. «Primero me gustaría revisar el sótano», dije tranquila. «La última, ¿ves? No quedé del todo convencida con la ventilación». Ella asintió sin dudar. «Claro, hoy es solo la revisión preliminar. Nada más estamos checando detalles». Mary se levantó de golpe. «¿Comprador? ¿Cómo que comprador?». Vi la cara de Miles cambiar. Se volteó despacio hacia mí, la voz más baja, seria. «¿Tú eres la compradora?». Fue ahí cuando lo miré directo a los ojos, calmada, como sirviendo una taza de té. «Sí, ahora la casa es mía». Mary se puso pálida. Miles parpadeó como si no pudiera procesarlo. «¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste?». «Ese día que vine por mis medicinas», dije, interrumpiéndolo, «te escuché en la cocina». Se quedó quieto. «Dijiste que eventualmente tendrías que soltar algo de dinero, que traerme aquí era para tantear cuánto tenía, y que una vez que me fuera, ya no habría razón para preguntarme nada más». Su cara cambió de inmediato. «¿Nos estabas escuchando escondidas?». «No estaba escuchando escondidas», dije con una sonrisa seca. «Estaba parada ahí. Simplemente no les importó si los oía o no». El silencio llenó la sala. Solo se escuchaba de lejos el videojuego de Max desde arriba, como si viniera de otro mundo. Miles abrió la boca, tal vez para decir algo, pero no salió nada. La que habló fue Mary, con la voz apretada. «Adela, sí, desde el principio querías comprar la casa. ¿Por qué no dijiste nada?». «No lo planeaba», respondí firme. «De hecho, estaba pensando en ayudarles. Después de vender mi casa, tenía unos ahorros y estaba considerando darles una parte para ayudarles. Con el enganche, pensé que tal vez, solo tal vez, podía apoyarles a construir algo estable». Los miré, pero luego los escuché. Y en ese momento entendí algo. No les debo nada, ni un centavo. Miles avanzó hacia mí, los ojos ardiendo de coraje. «¿Entonces? ¿Era eso? ¿Querías dejarnos en vergüenza?». «No vi ni un centavo de tu plata», solté con firmeza. Me trataron como si fuera un estorbo en su camino, sin darse cuenta de que yo era la que estaban usando, calculando, exprimiendo. Los siguientes 10 minutos pasaron como un borrón. La gente se movía con prisa, firmas, fotos, papeles, el último recorrido, todo confirmado. Miles y Mary se quedaron ahí, en esa sala helada, tiesos, como dos almas perdidas en medio de una tormenta, sin saber si sentían dolor, rabia o simplemente no podían creer lo que pasaba. Antes de salir, me giré hacia ellos. «No voy a reclamar la casa todavía», les dije. «El contrato les da un mes más. Volveré cuando se cumpla. No hay motivo para asustarse. Solo recuerden, este lugar ya es de alguien más». No me quedé a ver sus caras. Cerré la puerta con todo lo que fue mi vida del otro lado. Y por primera vez en años, supe que al fin me habían borrado de su lista de conveniencias y estaba entrando de lleno a una vida que, ahora sí, era mía. La casa de Beatrice siempre tenía ese silencio sabroso, como esos lugares donde con solo respirar ya se entiende todo. Las amapolas de la ventana habían vuelto a abrirse y en la cocina todavía rondaba ese olorcito rico de la comida de anoche. Estaba sentada en la sala, arreglando una costura floja en mi bufanda vieja, mientras la radio dejaba caer canciones de otra época. Pensé que hoy sería otro de esos días callados, y entonces sonó el timbre. Beatrice asomó la cabeza desde la cocina. ¿Esperabas algo? Negué y dejé el costurero a un lado. Ella fue a abrir, y le escuché un suspiro chiquito. «Hola, Beatrice», era la voz de Miles.
Esa voz con esa educación tan medida, casi como de teatro que ya me sabía de memoria. Ahí estaba, con un paquete envuelto bonito, una bolsita de regalo. Está mi mamá, quiero verla. Me levanté sin emoción, sin ilusión, solo ese escalofrío útil que te recorre como agua fría olvidada bajo un árbol. Beatrice me miró. Asentí antes de que ella se hiciera a un lado para dejarlo pasar. Miles echó un ojo al lugar al entrar. Pero en cuanto me vio, su cara se transformó en una sonrisa suave, casi como pidiendo permiso. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí, «solo quería hablar de todo esto». Puso la bolsita sobre la mesa de centro. «Son las galletas que te encantaban. Fui a esa tienda de antes, la que te gustaba tanto». No contesté, no dije nada. Él se aclaró la garganta y se inclinó hacia mí, como hacen los que quieren parecer sinceros. Sé que dije cosas que no cayeron. Bien, que tal vez te hicieron sentir fuera de lugar. Pero en serio estamos agradecidos, mamá, que vinieras a ayudarnos. Lo valoramos un chingo. Yo seguía callada, así que él siguió soltando. Me doy cuenta de que lo de la casa pudo parecer que lo decidiste sin pensar. Pero estaba pensando que a lo mejor podríamos llegar a un acuerdo, que la casa siguiera siendo de la familia. Max creció ahí. También es su hogar, ¿no? ¿Quieres que te la cedamos? ¿Lo interrumpí? ¿Dudó? Bueno, podríamos empezar con una carta de intención, algo informal. Nosotros seguiríamos ahí. Max tendría esa ventaja, así que para eso viniste, murmuré. No, mamá, también quería... No viniste a hablar, le solté con voz firme. Viniste a pedir. Y se quedó quieto. Me acomodé contra el respaldo del sillón con la voz serena. Comprendo que quieras formar tu camino, buscar una vida más estable. Lo que no logro comprender es que te escudes en el apellido familiar para maquillar tus problemas de dinero y que con eso quieras vaciar los ahorros que guardé durante toda mi vida. Se le encendieron las mejillas, la voz se le quebró. Eres mi mamá, somos familia, esto no es familia. Beatrice, que no había dicho nada hasta ahora, se puso de pie y su voz sonó como navaja, dura y clara. ¿Ahora sí te acuerdas que es tu madre? Miles giró a verla sorprendido. Ella te sacó adelante sola por años. Cuando querías ir al campamento de verano en la primaria, limpiaba 3 casas al día solo para que tú pudieras ir. Cuando aplicaste a la universidad, ese mismo año en que falleció tu papá, ¿quién te firmó como aval para el préstamo? ¿Quién te compró tu primera laptop, aunque fuera de segunda? Sus palabras cayeron como lluvia guardada por siglos. Te fuiste a otra ciudad por trabajo. ¿Quién pagó tus primeros 3 meses de renta? ¿Quién te mandó dinero y comida? Para tus tíos cuando no tenías ni para un taco. ¿Y cuándo fue que ella te pidió algo? Quise decirle que se calmara, pero la garganta no me respondió. Me quedé muda. Beatrice dio un paso más, colocándose entre los dos. No solo le fallaste, Miles, la usaste. Tú mismo dijiste que en cuanto se fuera, ya no habría razón para seguir pidiéndole dinero. Eso no es olvido, eso es ruindad. No te mereces llamarte su hijo. La sala se volvió un pozo de silencio. Miles abrió la boca, pero no pudo decir nada. Me levanté, estiré la mano y empujé con suavidad la bolsa de regalo por la mesa. Llévatela, le dije, no la quiero. Su cara se tornó gris y sus dedos se aferraron a las asas de la bolsa. Solo pensé que quizá todavía había una posibilidad. Piensas demasiado, le respondí. Caminó hacia la puerta con más espacio entre nosotros del que recordaba. Cada paso le pesaba como piedra mojada. Cuando la puerta se cerró tras de él, Beatrice se acercó y me tocó suave el hombro. Me quedé mirando la puerta un momento y algo dentro de mí hizo clic. La de antes, la que era antes de todo esto, siempre esperaba que él regresara, que me dijera que me extrañaba, que me necesitaba, que quería volver conmigo, pero ahora solo deseaba que se fuera para siempre. Esa noche salí al jardín y corté 2 rosas frescas.
Las coloqué en mi viejo florero, junto a la flor seca que había traído de mi casa anterior, lo viejo y lo nuevo, una al lado de la otra perfecto. Desde la cocina, Beatrice tarareaba bajito una canción. Marta me mandó un mensaje diciendo que los niños habían hecho unas tarjetas que pronto mandarían por correo. Afuera, el viento era leve. Las cortinas se levantaban apenas, como si aplaudieran al cielo tibio de la tarde. Me senté y escribí una postal. Solo puse una frase. No es que no te ame, es que por fin aprendí a amarme a mí misma primero. Después de que Miles se fue, me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando cómo la campanita de viento en el porche se movía. Sonaba bajo. Las notas sueltas parecían decir adiós. Un adiós suave, como si realmente me estuviera despidiendo de una vida que ya no era mía. Beatrice jamás volvió a hablar de ese día. Simplemente seguimos con lo nuestro, como si nada. Ella seguía yendo al centro comunitario por las mañanas, como siempre. Y poco a poco, yo fui recogiendo los pedazos de mí que alguna vez dejé de lado. Volví a hornear, a hacer manualidades, a leer. Cuando Miles se mudó, no fui a despedirme. Nunca me dijo cuándo se iría. Solo hizo que su agente mandara la confirmación oficial de que habían entregado la casa. Cuando volví a esa casa adosada, ya hacía calor. El pasto del jardín estaba alto. La casa se sentía tranquila, como un sueño del que apenas había despertado. El olor también había cambiado. Ya no olía al champú de Max, ni al perfume de Mary. Ahora olía a polvo, a madera y a ese tipo de silencio que no le pertenece a nadie. Fui cuarto por cuarto, recordando el primer día que llegué. Las miradas tensas, las pláticas forzadas, el aire frío del sótano. Nunca sentí que pertenecía, pero ahora sí podía decir que sí. Contraté a una cuadrilla de limpieza, cambié el suelo, pinté la sala. Las paredes oscuras, casi negras, se esfumaron y en su lugar apareció un tono beige calientito y suave, como café con leche espumosa. Las cortinas, ahora de lino y algodón en tono vino tinto, justo como me gustaban desde siempre. El sillón de cuero viejo se fue y en su lugar puse uno azul cielo, mullido, que encontré en una tienda de segunda cerca de casa. En la cocina, solo dejé una cosa como antes. La botella de aceite de oliva que traje conmigo seguía allí. La limpié con cuidado y la coloqué al lado de la estufa, donde siempre debió estar. El sótano ya no tenía cama. Lo transformé en un taller cálido y un pequeño depósito. Mis telas regresaron, mis manualidades de papel, mis cajas de fotos también. Incluso instalé aire acondicionado para que el frío o el calor ya no me lastimaran los huesos por culpa de la desidia ajena. En la ventana sembré nuevas rosas. No venían de mi antigua casa ni del jardín de Beatrice. Eran una especie distinta, de color tenue y con un perfume casi invisible, igualito a como me sentía por dentro. No pasó mucho tiempo hasta que me integré al centro comunitario con Beatrice. Ella llevaba semanas insistiendo. Tus animalitos de fieltro son 1000 veces mejores que los que hacen los trabajadores sociales, me repetía cuando estábamos en Roma. Mi primer día fue un viernes, soleado por la mañana. Llevé algunos trabajos viejos y una caja con mis herramientas. La idea era quedarme al fondo, mirando nomás, pero en cuanto llegué, una coordinadora, una señora buena onda con chispa en la mirada, me llevó sin rodeos al frente. Nos falta alguien para guiar el grupo de manualidades hoy. ¿Te animas?, me dijo. Me reí bajito y moví la cabeza. No soy profesional, le contesté. No hace falta, respondió. Solo tienes que querer compartir. Y así fue como terminé dirigiendo el grupo. El proyecto del día era hacer un marco de recuerdos, decorar portarretratos con objetos que contaran algo. Unas 10 señoras, todas mayores, se sentaron alrededor de la mesa. Algunas batallaban para escuchar,
otras con las manos temblorosas, pero todas se reían con una felicidad tan pura que dolía de lo bonita. ¿Fuiste maestra?, me preguntó una de ellas, una doñita con suéter rosa. Me reí otra vez. No, solo fui alguien que dejaron atrás cuando ya no servía para nada. Ella hizo una pausa, luego se acercó y me agarró la mano. Pues ahora tú nos haces falta. Gracias. Desde entonces, empecé a ir cada semana para enseñar. El grupo fue creciendo y de hacer manualidades pasamos a reunirnos en círculos para compartir historias, hasta que alguien, creo que fue ella misma, dijo: ¿por qué no das una charla sobre lo que es vivir la segunda mitad de la vida? Tienes una historia. Todos necesitamos saber cómo fue que lograste levantarte. Me burlé de la idea, pero alguien ya la había puesto en la agenda del mes siguiente. El día de la plática, el salón estaba más lleno de lo que imaginé. Algunos llegaron en silla de ruedas, otros trajeron a sus nietecitos. Una señora llegó con un pastel hecho en casa y me dijo: hicimos esto para agradecerles por darnos fuerza. Parada al frente del grupo, de pronto sentí que se me quebraba la voz. No soy experta, empecé diciendo. No soy buena para hablar en público. Solo soy una mujer, una madre, una señora mayor a la que un día le dijeron que ya no hacía falta. Pero ahora tengo mi casa, mi propio tiempo, mis amigas. Y eso de ser importante no es algo que otros decidan por una. Los aplausos duraron más de lo que creí. Esa noche, al llegar a casa, me paré junto a los rosales. Corté las ramas secas y cambié el agua con cuidado. Mientras hacía eso, pensé en Max. Me pregunté si ya habría destruido esa consola o si todavía estaba esperando que alguien más le comprara una nueva. Pero ya no estaba molesta. Solo entendía, por fin entendía, que hay niños que tardan más en madurar. Y como mamá y abuela, por fin había aprendido a no esperar. Sobre la mesita del café había unas fotos nuevas. Una de mi Beatrice sonriendo con medallas hechas a mano. Otra de mí, rodeada de señoras en el centro, sosteniendo hoy, con orgullo, unas tijeras y enseñando nuestras manualidades. Y una más de los hijos de Marta, una tarjeta que ellos hicieron con dibujos de una mujer de cabello blanco sosteniendo un jardín de tijeras rosas que florecían bajo el sol. Por dentro decía: abuela, esta eres tú, eres nuestra abuela superhéroe. Solté una risa suave y puse la tarjeta en medio de la mesa. Mi vida ahora se sentía como un mosaico, con grietas viejas y piezas nuevas, todo haciendo sentido otra vez. No tenía que ser perfecta, solo tenía que ser mía. Me enteré por primera vez de miles por un chisme del barrio. Estaba en el jardín podando las rosas, cuando se acercó la vecina de al lado, doña Lund, para platicar tantito. ¿Supiste que tu hijo se mudó a unos departamentitos por Rockstone? Preguntó sin darle mucha importancia, señalando hacia la esquina con la calle principal. Me giré tantito. Pensé que estaban esperando un crédito para comprar algo, dijo encogiéndose de hombros. Me enteré que el préstamo se atoró y hubo otras cosas. Me reí. Ahora trabaja desde casa. Creo que cambió de chamba o algo así. Estuve ahí el día que se cambiaron. No parecía un día feliz. No quise preguntar más. Solo seguí cortando las ramas. Pero algo se movió adentro de mí, como si un hilito se jalara suavecito. Pensé que su vida no debe ser fácil ahora. Pero por primera vez no sentí la urgencia de ir a arreglarle nada. Unos días después, me llegó un paquete bien raro. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Adentro venía una cajita de madera, viejita. En cuanto la vi, supe que adentro estaban los montones de cartas viejas que le había escrito a Miles hace más de 10 años. En ese tiempo él estaba en la uni, viviendo en otro estado, por primera vez solito. Cada mes le mandaba una carta, no con consejos, solo recordatorios. Hace frío, ponte suéter, la próxima semana te pongo dinero en la tarjeta, no se te olvide el dentista. Siempre pensé que las había tirado, pero las había guardado. Y ahora me las regresaba. También venían cartas nuevas, escritas a mano,
dobladas entre las hojas amarillentas. Max me pregunta cada noche si la abuela va a regresar. Le dije que estás cuidando a otros niños en otro lugar, pero en el fondo sé que te alejamos. Encontré tus cartas al fondo de mi caja de herramientas cuando andaba empacando. Las leí una y otra vez. Me pegó duro. Casi toda mi vida ha estado sostenida en silencio por ti. Ahora que la casa está callada, pienso en cómo, cuando tú estabas, aunque no habláramos mucho, sentía que la luz siempre estaba encendida. Me ardían los ojos. Era como una puerta junto a la que estuve años, fría, sin respuesta. Y de repente, alguien tocó. No llamé, no escribí de vuelta. Volví a guardar las cartas en la cajita de madera y la metí en el cajón de la sala, junto a mis planes de talleres y los álbumes viejos. No era para el cajón del dolor ni para el de los recuerdos. Era otra cosa, algo que apenas se está volviendo algo. 2 semanas después, tras dar un taller de marcos de collage en el centro comunitario, uno de los voluntarios vino apurado. Adela, alguien te busca. Salí y vi a Miles sentado en la banca, junto a la entrada. Llevaba una camisa sencilla, pantalones caqui, y en ambas manos traía una bolsa de papel. Cuando me vio, se quedó medio dudoso. No vengo a causar problemas, soltó rápido. Asentí. Me ofreció la bolsa. Max hizo esto ayer. Dijo que le enseñaste a hacer collage. Pensó que te gustaría verlo. Dentro había un portarretratos recortado, medio chueco, pegado con papel brillante. En el centro, una foto de Max y yo sembrando flores en el jardín. En la esquina, con marcador y letras torcidas, decía: abuela de ella, extrañé las galletas. Sonreí, no una sonrisa de perdón, sino una de ternura. Miles me miró con una voz más bajita de lo que jamás le había oído. Sé que no puedo esperar, que me dejes volver así como así, pero quería que supieras que estoy echándole ganas. No solo por ti, también por mí y por Max. No quiero acabar como terminé yo, con ese corazón duro e inconsciente. Le di un pequeño asentimiento. Entonces sigue intentándolo. No nos abrazamos, sin llanto. Solo 2 árboles viejos tomándose un respiro bajo el mismo rincón de sombra tranquila. Antes de irse, dijo: si tú estás de acuerdo, me gustaría mandarte algo de Max cada mes. Dibujos, quizás. Solo que no quiero que se pierdan las partes de ti que valen la pena. Acepté. No por él, sino por el niño que aún usaba crayolas. Esa noche abrí el cajón con las cartas. Esta vez no las volví a guardar en la cajita de madera. Las até con una cinta de seda suave y las puse en una carpeta nueva. La etiqueta que escribí decía: el pasado sigue creciendo. Y fue en ese momento que supe que yo también. Los días comenzaron a deslizarse con un ritmo sereno. 2 veces por semana daba clases en el centro comunitario. A veces llevaba a Beatrice al tianguis a buscar tesoros de segunda mano. Regresábamos a casa, preparábamos una tetera de té y yo cortaba unas rosas para ponerlas en la repisa de la ventana de la cocina. La primera semana de cada mes me llegaba un sobrecito de Max, a veces con un dibujo nuevo, otras solo un post-it con una sola línea. Abuela, gané un concurso de escritura en la escuela. Escribí sobre ti. No respondía. No porque no me tocara el corazón, sino porque sabía que hay lazos que no se apresuran a sanar. Crecen de nuevo despacito, como raíces enterradas era sábado. El sol brillaba con una intensidad exagerada. Acababa de arrancar las hierbas del jardín y me estaba lavando las manos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Miles, sin bolsa de papel, sin Max, con ropa sencilla, como una versión de sí mismo que no veía desde que apenas salía de la prepa. Esperanzado, algo incómodo, parado como lo hacía antes cuando llegaba a la puerta y me decía: «Mamá, ¿tienes un ratito?», preguntó. Quería saber si podía invitarte a tomar un café. Me sequé las manos y asentí. Fuimos a una cafetería, chiquita por la esquina. No la de siempre, una que él eligió. No me importó. A veces un lugar nuevo te ayuda a decir cosas viejas con el corazón.
Nos sentamos un rato en silencio. Revisó el menú y al final pidió un café con leche. ¿Todavía lo tomas negro?, me preguntó. Asentí. Cuando me sirvieron el mío, lo tomé con ambas manos y pasé el pulgar lentamente por el borde de la taza. «Mamá», dijo por fin, «he estado pensando mucho últimamente. Siempre estuviste ahí para mí. Y en algún punto dejé incluso de voltear a verte». No respondí, solo levanté la mirada y encontré sus ojos. En la universidad me llegaban tus cartas cada mes. Te acordabas de cada examen, de cada amigo mío. En ese entonces pensé que eras una molestia. Soltó una risita tímida. Pero después me gradué, conseguí trabajo, me casé, fui papá. Y aunque necesitaba tus consejos más que nunca, esperaba que me los ofrecieras. Nunca te pregunté cómo te invitaron. Nunca te invité de vacaciones. Nunca le conté a Max quién solía ser. Alzó la mirada. Esta vez sus ojos estaban firmes. Me di cuenta cuando te fuiste que todo lo que hacías no era porque tuvieras que hacerlo. Era porque me amabas. Revolví mi café suavemente. Mi voz, apenas un murmullo. Nunca dejé de pensar en ti. Solo que empecé a pensar un poco en mí también. El parpadeo. Así lo mide. No eres la primera en creer que el amor de una madre es algo asegurado. Tampoco serás la última. Pero ya no puedo seguir siendo esa madre que da sin ser vista. Él asintió despacio. Había algo denso en su mirada. ¿Comprensión, tal vez? ¿Remordimiento? ¿Puedo tomarme mi tiempo?, preguntó. No para cambiar el «pues es dendi» pasado, sino para que sepas que estoy intentando hacerlo mejor. Por ti, por mí, por Max. No quiero que crezca sin aprender a agradecer. Contesté suavecito. No te voy a detener si quieres mejorar. Pero no lo olvides, Miles. El respeto no se dice, se demuestra. ¿Quieres mi ayuda? Entonces empieza ayudándome. ¿Quieres que Max aprenda a tener corazón? Comienza contigo. Soltó el aire despacito, como si algo por fin le hubiera caído el 20. Charlamos por casi una hora, sin peleas, sin llanto. Solo años de silencios soltados despacito, con cariño, uno tras otro. Al salir, la luz del sol le acarició los hombros. Y por primera vez, no lo vi como el chamaco que un día llevé en brazos, sino como el hombre que por fin podía sostenerse solo. Claro que se va a tropezar otra vez. Tal vez diga algo que no va. Pero ya no carga con la culpa de todo. A partir de ahora, somos dos personas diferentes que pueden aprender a respetarse. Y da la casualidad que también somos madre e hijo. Al llegar a casa, abrí el cajón y saqué la última tarjeta que Max había mandado. Esta vez le escribí una sola línea. Gracias por recordarlo. Como pastel de terciopelo rojo, la próxima vez que vengas, te voy a enseñar a hacer el betún. Cerré el sobre, pegué la estampilla y lo dejé listo junto a la puerta. Afuera, el sol estaba en su punto. Las rosas del jardín habían soltado más flores. En la sala, una foto nueva se había sumado al marco de la repisa. Beatriz y yo, abrazadas, en el taller de manualidades la semana pasada. Yo sostenía la bolsita de tela que recién había acabado de coser. Su sonrisa era pura carcajada y gozo, y de pronto me vino algo. Fui a la sala, abrí un cajón y saqué una nota adhesiva. Escribí un mensajito corto y lo pegué con cuidado, detrás de la puerta principal. La casa de Adela, bienvenido. No era para nadie más, era para mí. Una bienvenida calladita, firme,